La historia de Eutico es uno de los relatos más singulares y sorprendentes del Nuevo Testamento, demostrando el poder de Dios incluso en situaciones inesperadas. Este joven, mencionado en el libro de los Hechos, asistía a una reunión donde el apóstol Pablo predicaba. Mientras Pablo hablaba hasta altas horas de la noche, Eutico, sentado en una ventana, se quedó dormido y cayó desde el tercer piso, muriendo al instante. Sin embargo, en un acto de fe y poder, Pablo descendió, se inclinó sobre él y declaró que la vida regresaba a su cuerpo. Este milagro no solo trajo alegría a los creyentes presentes, sino que también reforzó su fe en el mensaje de salvación. En este video exploraremos la historia de Eutico, el contexto de este evento y las lecciones que nos enseña sobre el poder de Dios, la vida comunitaria y nuestra disposición para escuchar su palabra. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir este impactante relato de resurrección y esperanza. Hechos 26:7. Se narra: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El contexto de la historia de Eutico se sitúa en Troas, una ciudad costera en Asia Menor. Pablo y sus compañeros, después de haber celebrado la Pascua en Filipos, llegaron a Troas para pasar tiempo con los creyentes antes de continuar su viaje hacia Jerusalén. Este periodo de comunión y enseñanza marcó un momento significativo en el ministerio de Pablo, ya que buscaba fortalecer a las iglesias en su fe y preparar a los discípulos para los desafíos futuros. Pablo y sus compañeros habían navegado desde Filipos tras la celebración de los panes sin levadura. Este detalle muestra cómo la iglesia primitiva seguía teniendo conexiones con las tradiciones judías, pero a la vez se reunía el primer día de la semana, lo que refleja el cambio hacia la conmemoración de la resurrección de Cristo. La estancia de Pablo en Troas fue intencional. Se quedó 7 días, dedicando tiempo para enseñar, alentar y fortalecer a los creyentes locales. Este periodo coincidió con el domingo, cuando la comunidad se reunió para partir el pan, una práctica que simbolizaba la comunión y el recuerdo de la muerte y resurrección de Jesús. Pablo sabía que debía partir al día siguiente, por lo que aprovechó cada momento para enseñar. Su discurso prolongado hasta la medianoche muestra su pasión por compartir el Evangelio y preparar a los creyentes. Este sentido de urgencia refleja su compromiso con el ministerio y su deseo de dejar una impresión duradera en la iglesia de Troas. Troas era una ciudad estratégica para el comercio y el ministerio cristiano. Su ubicación costera la convertía en un lugar de paso para los viajeros, incluidos Pablo y sus compañeros, quienes usaron la ciudad como punto de conexión en su viaje misionero. Esta práctica indica una transición de la iglesia primitiva hacia la adoración dominical, en honor a la resurrección de Jesús. La reunión incluía la enseñanza, la comunión y el partir el pan, elementos centrales de la vida comunitaria de los creyentes. En una época sin Biblias accesibles para todos, la enseñanza oral era esencial para transmitir el mensaje del Evangelio y las doctrinas de la fe. La reunión en Troas era una oportunidad crucial para que Pablo profundizara en temas espirituales con los creyentes. Hechos 27 se narra: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. La reunión nocturna de los creyentes en Troas fue un evento especial que destacó la pasión de la comunidad cristiana por la comunión y el aprendizaje de la palabra de Dios. Esta reunión ocurrió el primer día de la semana, un domingo, lo que muestra la transición de la iglesia primitiva hacia el culto en el día de la resurrección de Cristo. Los discípulos se congregaron en una sala superior para compartir el pan
y escuchar la enseñanza de Pablo, creando un ambiente lleno de fervor espiritual y expectación. El motivo principal de la reunión era partir el pan, una práctica que simbolizaba la comunión y el recuerdo del sacrificio de Cristo. Esto reflejaba la centralidad de la Cena del Señor en la vida de la iglesia primitiva, un acto de unidad espiritual y gratitud a Dios. La enseñanza de Pablo complementaba este tiempo, fortaleciendo a los creyentes con instrucción y ánimo antes de su partida. Consciente de que este sería su último encuentro con los creyentes en Troas, Pablo extendió su enseñanza hasta la medianoche. Su discurso probablemente incluyó exhortaciones, enseñanzas doctrinales y palabras de ánimo para preparar a la iglesia para los desafíos que enfrentarían en su caminar con Cristo. Este acto mostró la dedicación de Pablo como maestro y líder espiritual. La reunión tuvo lugar en una sala superior, probablemente una habitación amplia y elevada, utilizada para encuentros comunales. El ambiente estaba cargado de entusiasmo espiritual, pero también de limitaciones físicas, como el cansancio de los asistentes y la iluminación provista por lámparas que probablemente contribuían al calor y la falta de aire fresco. La iglesia primitiva se reunía el domingo para conmemorar la resurrección de Cristo. Esto marcaba una transición desde el sábado judío hacia un día especial de adoración y comunión para los cristianos. La Cena del Señor era central en las reuniones de la iglesia. Este acto no solo recordaba el sacrificio de Jesús, sino que también unía a los creyentes en una expresión de gratitud y fe compartida. En un tiempo sin Biblias personales ni acceso fácil a la enseñanza escrita, las reuniones eran momentos clave para recibir instrucción. La extensión de la enseñanza de Pablo refleja la necesidad de aprovechar cada oportunidad. Hechos 20:9a se narra: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, pues Pablo disertaba largamente. En medio de la reunión nocturna en Troas, la figura de Eutico emerge como un joven que, aunque presente entre los creyentes, no pudo resistir el cansancio. Sentado en una ventana del tercer piso, buscaba quizás un lugar cómodo o fresco en un ambiente cargado de fervor espiritual, pero también de limitaciones físicas como el calor y la fatiga. Eutico, descrito como un joven, representa a la nueva generación de creyentes en la iglesia primitiva. Su presencia en esta reunión nocturna muestra que, a pesar de su juventud, tenía interés en participar en la comunión y la enseñanza de Pablo. Este detalle resalta cómo la iglesia primitiva incluía a todas las generaciones, uniendo a jóvenes y adultos en torno al mensaje del Evangelio. Sentado en una ventana del tercer piso, Eutico parece haber buscado un lugar fuera de la multitud para sentirse más cómodo o evitar el calor generado por las lámparas y la aglomeración. Este acto refleja la sencillez de las reuniones cristianas de la época, que ocurrían en espacios comunes sin las comodidades modernas. Su posición, aunque práctica, lo exponía a un peligro que pronto se haría evidente. El detalle de que Eutico estaba rendido de un sueño profundo resalta el desafío humano de equilibrar el deseo espiritual con las limitaciones físicas. Aunque el ambiente era de intensa enseñanza y comunión, las horas avanzadas y el cansancio natural afectaron su capacidad de mantenerse alerta. Este aspecto subraya la importancia de ser conscientes de nuestras limitaciones humanas, incluso en momentos de gran devoción. La iglesia primitiva incluía a personas de todas las edades, y los jóvenes como Eutico eran parte integral de la comunidad. Su participación en esta reunión nocturna muestra cómo la fe cristiana estaba atrayendo y formando a la próxima generación de creyentes. Las reuniones en salas superiores, iluminadas por lámparas de aceite, solían generar calor y falta de ventilación. Estas condiciones, combinadas con el cansancio de un día de trabajo, hacían que las reuniones nocturnas fueran desafiantes, especialmente para los jóvenes. A pesar de las dificultades, la presencia de Eutico
refleja el compromiso de los creyentes de la época. Estaban dispuestos a superar las barreras físicas para estar presentes en la comunión y la enseñanza. Hechos 20:9b. Se narra: vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. La reunión en Troas, llena de fervor espiritual y comunión, se convirtió en un momento de tragedia cuando Eutico, un joven presente en la sala superior, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso. Este evento interrumpió la enseñanza de Pablo y sumió a la comunidad en conmoción y consternación. La caída de Eutico no solo marcó un punto crítico en la reunión, sino que también preparó el escenario para un milagro que demostraría el poder de Dios y reafirmaría la fe de los creyentes. A pesar de sus buenas intenciones al asistir a la reunión, Eutico no pudo resistir el cansancio. Sentado en la ventana, probablemente buscaba aliviar el calor o mantenerse alerta, pero terminó en una posición peligrosa. Su caída nos recuerda nuestra fragilidad y cómo, incluso en momentos de intensa espiritualidad, estamos sujetos a nuestras limitaciones físicas y humanas. La caída desde el tercer piso fue un evento dramático que interrumpió la reunión. Los presentes debieron correr hacia abajo para verificar lo sucedido, encontrando que el joven estaba muerto. Este momento de tristeza y shock contrastó con el ambiente de comunión y enseñanza, subrayando cómo la vida puede cambiar repentinamente. El silencio y la conmoción probablemente dominaron a la congregación al ver a Eutico sin vida. Este evento puso a prueba la fe de los presentes y marcó un momento crucial en la reunión. Sin embargo, en medio de la tragedia, Pablo mostró una calma y confianza que indicaban su certeza en el poder de Dios para intervenir. Las reuniones nocturnas eran comunes en la iglesia primitiva debido a las responsabilidades diarias de los creyentes. Muchos trabajaban durante el día y se reunían por la noche, lo que implicaba un esfuerzo significativo. La caída de Eutico refleja los riesgos de estas largas reuniones en condiciones físicas desafiantes. La caída desde el tercer piso puede simbolizar el contraste entre la fragilidad humana y el poder divino. Aunque los humanos somos propensos al error y al cansancio, Dios puede usar incluso nuestras debilidades para revelar su gloria. Los milagros servían como señales de la autoridad apostólica y del poder de Dios en la vida de la iglesia. Este evento, aunque trágico inicialmente, se convertiría en una demostración del poder de la resurrección. Hechos 20:10a. Se narra: entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. La caída de Eutico desde el tercer piso dejó a la comunidad consternada al verlo sin vida. La tragedia parecía haber marcado el fin de la reunión, pero Pablo reaccionó de inmediato, con una fe y autoridad que mostraron su confianza en el poder de Dios. Este momento crítico fue transformado por la intervención divina a través de Pablo, reafirmando la esperanza y la fe de los creyentes presentes. Al encontrar a Eutico muerto tras la caída, los presentes probablemente experimentaron una mezcla de tristeza y desesperación. La muerte repentina de un joven en medio de una reunión espiritual subrayó la fragilidad de la vida humana. El evento también pudo generar preguntas en la mente de los asistentes sobre cómo reconciliar esta tragedia con el propósito de su reunión. Pablo descendió rápidamente desde la sala superior hasta el lugar donde yacía Eutico. En lugar de sumirse en la desesperación, reaccionó con una fe activa, demostrando su confianza en el poder de Dios para revertir la tragedia. Al abrazar al joven, Pablo proclamó: no os alarméis, pues está vivo. Este acto de fe no solo mostró su liderazgo espiritual, sino también su compasión como apóstol. El gesto de Pablo al abrazar a Eutico evocó eventos similares en la historia bíblica, como las acciones de Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento, quienes también intercedieron por niños muertos. Este acto físico representó la conexión entre lo humano y lo divino,
mostrando que el milagro venía del poder de Dios, obrando a través de Pablo. En la iglesia primitiva, los apóstoles a menudo eran usados por Dios para realizar milagros que confirmaban su poder y autoridad. El acto de Pablo aquí no solo fortaleció la fe de los presentes, sino que también testificó de la obra continua de Dios entre su pueblo. Hechos 20:10b. Se narra: y abrazándole, dijo: no os alarméis, pues está vivo. En un momento que pasó de tragedia a asombro, la intervención de Pablo marcó un giro milagroso en la historia. Tras abrazar a Eutico y proclamar que estaba vivo, Dios obró un milagro que restauró la vida del joven. Este evento no solo reafirmó la autoridad apostólica de Pablo, sino que también fortaleció la fe de la comunidad, mostrando que el poder de Dios trasciende la muerte. Mientras la comunidad observaba con asombro, la vida volvió al cuerpo de Eutico. Aunque el texto no describe explícitamente el proceso, el resultado fue claro. Un joven que había sido levantado muerto, ahora estaba vivo. Este milagro no solo alivió la tristeza de la comunidad, sino que también se convirtió en un testimonio tangible del poder de Dios. La resurrección de Eutico no fue solo un acto de compasión, sino una demostración del poder de Dios en medio de su pueblo. Este evento confirmó el mensaje que Pablo predicaba, validando la esperanza en la resurrección y en el poder redentor de Jesucristo. Además, sirvió como un recordatorio de que Dios está presente y activo en las vidas de los creyentes. El milagro transformó la tristeza y el desconcierto en gozo y alabanza. Los presentes fueron testigos de una obra divina que fortaleció su fe y les recordó que Dios tiene poder sobre la muerte. Este evento unió aún más a la comunidad y les dio una experiencia compartida que marcó sus vidas. Los milagros no solo validaban la autoridad de los apóstoles, sino que también fortalecían la fe de los creyentes y atraían a nuevos seguidores al Evangelio. La resurrección de Eutico es un ejemplo de cómo Dios usó señales visibles para confirmar su obra. La resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. Este milagro en la vida de Eutico fue un reflejo del poder de Dios sobre la muerte, un recordatorio tangible de la promesa de vida eterna para los creyentes. Al igual que los profetas Elías y Eliseo, y más importante aún, como Jesús mismo, Pablo fue un instrumento para que Dios mostrara su poder sobre la muerte. Esto subrayó la continuidad de la obra divina a lo largo de la historia bíblica. Hechos 20:11 se narra: después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Tras el milagro de la resurrección de Eutico, la reunión en Troas continuó con un renovado sentido de alabanza, gratitud y enseñanza. Lo que podría haber sido una tragedia desmoralizante se transformó en un tiempo de comunión fortalecido por la intervención divina. Pablo, junto con los creyentes, volvió a la sala superior, donde partieron el pan y retomaron la enseñanza hasta el amanecer. Después de presenciar la restauración de Eutico, la comunidad regresó a la sala superior, renovada en ánimo y gratitud. Este regreso subraya la resiliencia de los creyentes y su compromiso con la enseñanza y la comunión, incluso tras un evento tan impactante. El acto de partir el pan tiene un doble significado en este contexto. Por un lado, fue una expresión de comunión y gratitud, una continuación de la cena del Señor que unía a los creyentes en el recuerdo del sacrificio de Cristo. Por otro lado, también cumplió una función práctica, revitalizando a los asistentes después de una noche emocionalmente intensa. Pablo continuó enseñando hasta el alba, demostrando su compromiso de aprovechar cada momento antes de su partida. Este tiempo de instrucción reflejó la pasión de Pablo por fortalecer la fe de los creyentes, preparándolos para los desafíos que enfrentarían como iglesia en crecimiento. La comunidad, a pesar del cansancio, permaneció unida y atenta.
mostrando su hambre espiritual. La continuación de la reunión después del milagro de Eutico fue un testimonio del impacto del evento en la comunidad. La experiencia compartida fortaleció los lazos entre los creyentes y reafirmó su confianza en el poder de Dios y en el mensaje del Evangelio. El partir el pan era una práctica común en las reuniones de los primeros cristianos que combinaba la comunión espiritual y el compartir físico. Este acto reforzaba la unidad entre los creyentes y su enfoque en Cristo como el centro de su fe. En un tiempo en el que la enseñanza oral era esencial, los creyentes valoraban cada momento que podían pasar con líderes como Pablo. Este tiempo extendido de instrucción permitió profundizar en temas esenciales de la fe. La resurrección de Eutico no solo renovó el ánimo de los creyentes, sino que también confirmó la autoridad apostólica de Pablo y la presencia activa de Dios en medio de ellos. Esto transformó la reunión en un evento inolvidable y espiritualmente significativo. Hechos 20:12 se narra: y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. El milagro de la resurrección de Eutico dejó un impacto profundo en la comunidad de creyentes en Troas. Este evento, que comenzó con una tragedia, se transformó en una experiencia de gozo y consuelo para todos los presentes. La restauración de la vida de Eutico no solo renovó el ánimo de los asistentes, sino que también reforzó su fe en el poder de Dios y en el mensaje de Pablo. La resurrección de Eutico fue un motivo de celebración para la comunidad. La vida que se pensó perdida fue devuelta, convirtiendo la tristeza inicial en un gozo profundo. Este momento fortaleció los lazos entre los creyentes, quienes compartieron un testimonio único de la obra de Dios en su comunidad. El consuelo que experimentaron no fue solo por la restauración física de Eutico, sino también por la certeza renovada de que Dios estaba obrando en medio de ellos. Este evento recordó a los creyentes que servían a un Dios que tiene poder sobre la vida y la muerte, un Dios presente y activo en sus vidas. El milagro de Eutico añadió peso al mensaje de Pablo. La enseñanza del apóstol sobre la resurrección y el poder redentor de Cristo ahora estaba respaldada por un acto visible de ese mismo poder. Esto fortaleció no solo la fe de los creyentes locales, sino también la autoridad de Pablo como apóstol enviado por Dios. Aunque Eutico es mencionado brevemente en el relato bíblico, su historia dejó una impresión duradera en la iglesia primitiva. Este evento se convirtió en un recordatorio del cuidado de Dios por cada creyente y de su capacidad para transformar las tragedias en oportunidades de gloria. Los milagros no solo fortalecían la fe de los creyentes, sino que también servían como testimonio poderoso para aquellos fuera de la comunidad cristiana. La resurrección de Eutico habría sido un evento ampliamente recordado y compartido. Este evento refleja cómo las primeras comunidades cristianas enfrentaban las pruebas con fe y unidad, viendo en cada desafío una oportunidad para experimentar la intervención de Dios. El mensaje de Pablo sobre la resurrección de Cristo no era solo una doctrina teológica, sino una realidad vivida. La resurrección de Eutico simbolizó el poder de Dios para dar vida, un tema central en el Evangelio cristiano. La comunidad de Troas fue consolada al ver la obra de Dios en la vida de Eutico. Esto nos desafía a compartir cómo Dios ha obrado en nuestras vidas para alentar a otros en su fe. Así como los creyentes fueron consolados por la restauración de Eutico, podemos encontrar paz y esperanza en el conocimiento de que Dios tiene control sobre todas las circunstancias. La resurrección de Eutico no solo fue un alivio para su comunidad, sino también una oportunidad para glorificar a Dios y fortalecer su fe. Esto nos recuerda que cada intervención divina en nuestras vidas es una oportunidad para alabar y testificar. El legado del milagro en Troas fue un testimonio de la fidelidad y el poder de Dios. La resurrección de Eutico transformó una noche ordinaria en una experiencia que reforzó la fe y la unidad de los creyentes. Este evento nos recuerda que,
Incluso en nuestras tragedias más grandes, Dios puede obrar para traer consuelo, esperanza y una fe renovada, dejando un impacto duradero en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.